No todos los animales extintos fueron majestuosos. Algunos fueron raros y otros simplemente perturbadores. Criaturas con formas que no parecen reales, cuerpos que no tienen sentido y especies que parecen más un error de la evolución que un ser vivo, o incluso parecen ser de otro mundo. En este video vamos a bajar poco a poco por los animales extintos más inquietantes que han existido. Porque al final no vamos a ver solo animales extraños, vamos a ver verdaderas pesadillas de la evolución. Bienvenidos a el iceberg de animales extintos más perturbadores. Nivel 1. Arctodus. Arctodus, del griego arctos, que significa oso, y odous u odontos, que significa diente, traducido como diente de oso u oso de dientes fuertes, haciendo referencia a la poderosa dentadura que poseían estos animales. Es un género de osos prehistóricos extintos que vivieron en América del Norte durante el Pleistoceno, especialmente en la Edad de Hielo. Este animal es conocido popularmente como oso de cara corta, ya que su cráneo tenía una forma particularmente ancha y profunda que hacía que su hocico pareciera más corto en comparación con el de los osos modernos. Sin embargo, en realidad su rostro no era tan corto, sino que su estructura ósea y su gran tamaño generaban esa apariencia característica. Fue uno de los osos más grandes que existieron, alcanzando cerca de 1000 kilogramos de peso. A diferencia de los osos actuales, poseía patas notablemente largas y delgadas, lo que le permitía recorrer grandes distancias de forma eficiente. Se cree que utilizaba su imponente tamaño principalmente como un cleptoparásito, intimidando a otros depredadores para arrebatarle sus presas y actuar como un carroñero dominante en su ecosistema. Sinomegaceros. Sinomegaceros, del griego sino, que significa chino, mega, que significa grande, y ceros o queras, que significa cuerno o asta, traducido como gran ciervo chino de grandes cuernos, haciendo referencia tanto a su enorme tamaño como a las impresionantes astas que caracterizaban a estos animales. Es un género de ciervos gigantes prehistóricos que vivieron en Asia durante el Pleistoceno, especialmente durante la Edad de Hielo. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en China, Siberia y otras regiones del este de Asia. Este animal es conocido por sus enormes astas, que podían alcanzar varios metros de ancho y se caracterizaban por ser extremadamente gruesas y palmeadas desde la base, una adaptación única que lo diferenciaba de otros ciervos gigantes. Debido a su tamaño, que podía superar los 2 metros de altura hasta la cruz, y su apariencia imponente, es considerado uno de los ciervos más grandes que han existido y uno de los herbívoros más impresionantes de la megafauna prehistórica asiática. Gigantopithecus. Gigantopithecus, del griego gigas o gigantos, que significa gigante, y pithecos, que significa mono o simio, traducido como mono gigante, haciendo referencia a su enorme tamaño en comparación con otros primates. Es un género de simios prehistóricos extintos que vivieron en Asia durante el Pleistoceno. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en China, India y Vietnam. Este animal es considerado el primate más grande que ha existido, alcanzando hasta 3 metros de altura y unos 200 a 300 kilogramos de peso, superando ampliamente a los gorilas actuales. Estudios genéticos recientes indican que su pariente vivo más cercano es el orangután. Se cree que habitaba principalmente en densos bosques subtropicales, donde mantenía una dieta estrictamente herbívora basada en plantas fibrosas y frutas de temporada. Su conocimiento proviene principalmente de miles de dientes y mandíbulas fósiles, ya que el resto de su esqueleto era más frágil. Debido a su enorme tamaño y aspecto misterioso, algunos lo han relacionado con leyendas de criaturas similares al yeti o pie grande, aunque científicamente se extinguió hace unos 250.000 años al no poder adaptarse cuando los bosques se transformaron en sabanas abiertas. Epicyon. Epicyon, del griego epi, que puede significar sobre o encima de, y kionoción, que significa perro, traducido como sobre el perro o perro superior, haciendo referencia a su gran tamaño y posición dominante entre los depredadores de su época. Es un género de cánidos prehistóricos extintos que vivieron en América del Norte durante el Mioceno. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en Estados Unidos y México. Este animal es considerado el cánido más grande y pesado que ha existido, alcanzando hasta 170 kilogramos en su especie más grande, Aideni. Formaba parte de la subfamilia de los borofaginos, conocidos como perros trituradores de huesos, caracterizados por un cráneo corto y masivo, similar al de una hiena o un gran felino, diseñado para ejercer una presión de mordida devastadora. Debido a su robustez y mandíbulas capaces de pulverizar huesos para extraer la médula, fue el depredador terrestre dominante de su ecosistema, ocupando un nicho ecológico que hoy no existe en los cánidos modernos. Smilodon.
Esmilodon, del griego esmili, que significa cuchillo o daga, y odon u odontos, que significa diente, traducido como diente cuchillo o diente en forma de daga, haciendo referencia a los enormes colmillos curvados que caracterizaban a estos animales, los cuales podían alcanzar los 28 centímetros de longitud. Es un género de felinos prehistóricos extintos que vivieron en América durante el Pleistoceno. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en América del Norte y América del Sur, destacando la especie S. populator, que podía pesar hasta 400 kilogramos. Es conocido popularmente como tigre dientes de sable, sin embargo, no era un tigre verdadero, sino un pariente lejano de la subfamilia de los maquerodontinos. A diferencia de los felinos actuales, poseía un cuerpo extremadamente robusto con patas delanteras muy musculosas, diseñadas para inmovilizar presas de gran tamaño antes de asestar una mordida precisa en el cuello. Fue uno de los depredadores más especializados y exitosos de la megafauna prehistórica. Megalodón. El megalodón, o Todus megalodon, del griego ous y odous, que significan oreja y diente respectivamente, traducido como diente en forma de oreja, haciendo referencia a la forma ancha de la base de sus dientes, y megas o megalos, que significa grande, y odón, que significa diente, traducido como diente gigante, siendo la traducción final, diente gigante en forma de oreja. Es una especie de tiburón prehistórico extinto que vivió en los océanos durante el Mioceno y el Plioceno. Sus restos fósiles se han encontrado en todo el mundo, indicando una distribución global. Este animal es el pez depredador más grande que ha existido, con estimaciones modernas que sitúan su longitud entre los 15 y 18 metros. A diferencia de la mayoría de los peces, era parcialmente de sangre caliente, mesotermo, lo que le permitía nadar más rápido y cazar en aguas más frías. Con una fuerza de mordida estimada en 18 toneladas, era capaz de alimentarse de ballenas pequeñas y medianas, consolidándose como el superdepredador más dominante de los océanos hasta su extinción hace unos 3.6 millones de años. Belcebú Fompinga. Belcebú Fompinga, del hebreo Belzebub, un nombre asociado al señor de las moscas o al demonio bíblico, y del latín bufo, que significa sapo, traducido como sapo de Belzebub o sapo del diablo, haciendo referencia a su aspecto robusto y aterrador, es una especie de rana prehistórica extinta que vivió en Madagascar durante el período Cretácico superior. Sus restos fósiles fueron descubiertos en sedimentos de aproximadamente 70 millones de años de antigüedad. Este animal es conocido popularmente como rana del infierno debido a su enorme tamaño y a que su cráneo poseía una superficie ósea rugosa y blindada. Se estima que podía alcanzar más de 40 centímetros de largo y pesar unos 4.5 kilogramos, con una mordida extremadamente potente similar a la de las ranas de cuernos actuales, Ceratophrys, con las que está emparentado. Debido a su tamaño y potencia, se ha confirmado que era un depredador de emboscada capaz de cazar lagartos, pequeños mamíferos e incluso crías de dinosaurios. Deinosuchus. Deinosuchus, del griego deinos, que significa terrible, temible o espantoso, y zoúchos, que significa cocodrilo, traducido como cocodrilo terrible o cocodrilo temible, haciendo referencia a su enorme tamaño y aspecto intimidante, es un género de cocodrilianos prehistóricos extintos que vivieron en América del Norte durante el período Cretácico superior. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en Estados Unidos y México. Aunque se le llama cocodrilo, técnicamente era un aligatoroide gigante, más emparentado con los caimanes actuales. Se estima que podía alcanzar los 10 a 12 metros de longitud y pesar más de 8 toneladas, con un cuerpo cubierto por osteodermos, escudos óseos, inusualmente gruesos y hemisféricos. Debido a su tamaño y fuerza, fue el superdepredador de las zonas costeras y fluviales del mar interior occidental. De hecho, se han hallado marcas de sus dientes en huesos de tiranosáuridos y hadrosáuridos, confirmando que los dinosaurios formaban parte de su dieta. Purusaurus. Purusaurus, del nombre del río Purus, en la Amazonía, y del griego saurus, que significa lagarto, traducido como lagarto del Purus, haciendo referencia a la región donde se descubrieron sus fósiles. Es un género de caimanes gigantes que vivieron en Sudamérica durante el Mioceno. Sus restos fósiles se han encontrado en la cuenca amazónica, en países como Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. Este animal es considerado el caimán más grande de la historia, alcanzando entre 10 y 12 metros de longitud y un peso de hasta 8 toneladas. Poseía un cráneo inusualmente ancho y robusto que le otorgaba una fuerza de mordida estimada en 69.000 newtons, unas 7 toneladas de presión, la más poderosa entre los tetrápodos conocidos. Debido a su enorme tamaño y potencia, fue el superdepredador absoluto de los sistemas fluviales del sistema de humedales Pebas, donde cazaba desde tortugas gigantes y perezosos terrestres hasta delfines y otros crocodilomorfos. Arthropleura.
Artropleura, del griego artron, que significa articulación, y pleura, que significa lado o costado, traducido como costados articulados, haciendo referencia a los numerosos segmentos que formaban su largo cuerpo. Es un género de artrópodos extintos que vivieron durante el período carbonífero. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en Europa y América del Norte. Este animal es el artrópodo terrestre más grande de todos los tiempos, alcanzando hasta 2.6 metros de longitud y unos 50 kilogramos de peso. Recientes hallazgos han revelado que su cabeza poseía ojos pedunculados, entallos y antenas cortas, una combinación de rasgos de 1000 pies y 100 pies. A pesar de su aspecto imponente, era un herbívoro que se alimentaba de materia vegetal en los densos bosques de licopodios, favorecido por los altos niveles de oxígeno atmosférico de su época. Nivel 2. Cameroceras. Cameroceras, del griego camara, que significa cámara o compartimento, y querasoceras, que significa cuerno, traducido como cuerno con cámaras, haciendo referencia a la estructura interna de su concha dividida por tabiques. Es un género de cefalópodos ortocónidos que vivieron durante el período ordovícico. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en América del Norte y Europa. Este animal es uno de los invertebrados más grandes que han existido, aunque estimaciones antiguas sugerían 9 metros, hoy se estima que alcanzaba los 6 metros de longitud. Poseía una concha cónica, larga y recta, y un cuerpo blando con tentáculos que emergían del extremo abierto. Era un depredador de emboscada que se desplazaba de forma horizontal en la columna de agua, utilizando su sifón para propulsarse. Al ser un nautiloideo, fue el superdepredador absoluto de los mares paleozoicos, alimentándose probablemente de euriptéridos, escorpiones marinos y trilobites. Enodus cheliops. Enodus cheliops, del griego gen, que significa uno, odos u odontos, que significa diente, y cheliops, que puede interpretarse como cara de tortuga, traducido como un solo diente con cara de tortuga, haciendo referencia a la particular forma de su cráneo y a que solo poseía un par de dientes especializados, es una especie de reptil marino extinto que vivió durante el período Triásico superior. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en Alemania. Este animal pertenecía al grupo de los placodontos, pero a diferencia de sus parientes, poseía un caparazón cuadrangular extremadamente ancho y aplanado formado por placas óseas. Medía aproximadamente 1 metro de largo y su boca era ancha y recta, equipada con láminas de queratina para filtrar pequeños organismos del lodo, de forma similar a los flamencos. Debido a su extraña forma, es uno de los ejemplos más extremos de adaptación a la vida en el fondo de lagunas costeras con agua salobre. Glyptodon. Glyptodon, del griego gliptos, que significa tallado o esculpido, y odon u odontos, que significa diente, traducido como diente tallado, haciendo referencia a la forma compleja y lobulada de sus molares. Es un género de mamíferos prehistóricos extintos que vivieron en América durante el Pleistoceno. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en América del Sur, aunque migraron a América del Norte tras la formación del Istmo de Panamá. Este animal estaba emparentado con los armadillos modernos, pero alcanzaba el tamaño y el peso de un automóvil pequeño, unos 2000 kilogramos. Poseía un enorme caparazón óseo compuesto por más de 1000 placas rígidas llamadas osteodermos, que a diferencia de los armadillos, no presentaba bandas móviles. Además, contaba con un casco óseo sobre su cabeza y una cola protegida por anillos de hueso que utilizaba como defensa. Debido a su imponente coraza y su dieta herbívora, es considerado uno de los mamíferos acorazados más exitosos de la megafauna. Chalicotherium. Chalicotherium, del griego chalix o chalicos, que significa guijarro o piedra pequeña, y therion, que significa bestia o animal, traducido como bestia del guijarro, haciendo referencia a la forma de sus dientes que recordaban a superficies irregulares, es un género de mamíferos prehistóricos que vivieron en África, Europa y Asia desde el Mioceno hasta el Plioceno. Este animal pertenecía al grupo de los perisodáctilos, compartiendo ancestros con los caballos y rinocerontes. Poseía una anatomía única, sus extremidades delanteras eran mucho más largas que las traseras, dándole una postura inclinada similar a la de un gorila. En lugar de pezuñas, desarrolló grandes garras curvas que no usaba para cazar, sino para enganchar ramas altas y alimentarse de hojas. Al caminar, apoyaba el peso sobre sus nudillos para no desgastar sus garras. Debido a su extraña mezcla de rasgos de diferentes animales, es considerado uno de los herbívoros más inusuales que han existido. Diprotodon. Diprotodon, del griego di, que significa dos, protos, que significa delante o primero, y odon u odontos, que significa diente, traducido como dos dientes frontales, haciendo referencia a los grandes incisivos que sobresalían en su mandíbula, es un género de marsupiales prehistóricos extintos que vivieron en Australia durante el Pleistoceno. Sus restos fósiles se han encontrado en gran parte del continente australiano.
Este animal es el marsupial más grande de todos los tiempos, alcanzando hasta 3 metros de largo y un peso de casi 3.000 kilogramos. Tenía un cuerpo robusto con una apariencia similar a la de un wombat gigante, pero con patas más largas y pies orientados hacia adentro. Poseía una bolsa marsupial que se abría hacia atrás, una adaptación compartida con los wombats actuales para evitar que el lodo y la tierra entraran al excavar o caminar. Debido a su tamaño, fue el herbívoro dominante de la megafauna australiana, alimentándose de arbustos y pastos en las llanuras abiertas. Macrauchenia. Macrauchenia, del griego macros, que significa largo, y auchen, que significa cuello, traducido como cuello largo, haciendo referencia a la longitud de esa parte de su cuerpo. Es un género de mamíferos prehistóricos extintos que vivieron en América del Sur durante el Pleistoceno. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Este animal pertenecía al grupo de los litopternos, una línea de ungulados sudamericanos que no dejó descendientes modernos. Tenía un cuerpo robusto y patas de 3 dedos, similares a las de un rinoceronte, coronadas por un cuello largo. Su rasgo más distintivo era la posición de sus orificios nasales en la parte superior de la cabeza, lo que sugiere la presencia de una trompa corta y móvil, similar a la de un tapir. Aunque su aspecto recuerda al de un camello, estudios de ADN y colágeno han revelado que está más emparentada con los perisodáctilos, caballos y tapires. Debido a su mezcla de rasgos, es uno de los herbívoros más enigmáticos de la megafauna. Thylacophilus atrox. Thylacophilus atrox, del griego tilakos, que significa bolsa o marsupial, smili, que significa cuchillo o daga, y del latín atrox, que significa feroz, traducido como marsupial feroz con dientes cuchillo. Haciendo referencia a su grupo taxonómico y a sus colmillos, es una especie de mamífero prehistórico que vivió en América del Sur durante el Mioceno y el Plioceno. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en Argentina. Aunque popularmente se le llama marsupial, pertenecía al grupo de los esparazodontos, parientes cercanos de los marsupiales que ocuparon el nicho de los carnívoros en Sudamérica. Este animal poseía largos colmillos de crecimiento continuo cuyas raíces se extendían sobre la parte superior del cráneo. Para protegerlos, su mandíbula inferior tenía grandes vainas óseas que sobresalían hacia abajo. A diferencia del Smilodon, sus dientes eran más débiles para apuñalar y se cree que los usaba principalmente para desgarrar tejidos blandos una vez que su presa estaba inmovilizada. Porus racidae. Porus racidae, del griego poros, que significa portador, y racos, que significa cosa desgarrada, traducido como el que desgarra, haciendo referencia a su gran pico y a que eran grandes aves depredadoras. Es una familia de aves terrestres extintas que vivieron principalmente en América durante el Cenozoico. Sus restos fósiles se han encontrado en gran parte de América del Sur y una especie en América del Norte tras la unión de ambos continentes. Estas aves son conocidas popularmente como aves del terror, debido a su gran tamaño, su cráneo masivo y su poderoso pico acabado en un gancho afilado. Eran incapaces de volar, pero poseían patas largas y estilizadas que las convertían en corredoras veloces. Algunas especies, como el kelenken, superaban los 3 metros de altura y utilizaban su pico para asestar golpes verticales rápidos y precisos, similares a un hacha, para abatir a sus presas. Fueron los superdepredadores terrestres dominantes de Sudamérica durante millones de años. Deinotherium proabum. Deinotherium proabum, del griego deinos, que significa terrible o temible, therion, que significa bestia, y del latín proabum, que significa antepasado antiguo, traducido como bestia terrible ancestral. Haciendo referencia a su enorme tamaño y a su antigüedad dentro del grupo de los proboscideos, es una especie de mamífero prehistórico que vivió en África y Eurasia durante el Mioceno y el Plioceno. Sus restos fósiles se han encontrado en diversas regiones de estos continentes. Este animal era un pariente lejano de los elefantes modernos, pero pertenecía a una línea evolutiva distinta caracterizada por un cráneo más plano y la ausencia de colmillos superiores. Su rasgo más distintivo eran sus 2 colmillos inferiores curvados hacia abajo y hacia atrás, que probablemente utilizaba para anclarse a los árboles, descortezar troncos o cavar en busca de raíces. Con una altura de hasta 4 metros y un peso de unas 12 toneladas, fue uno de los mamíferos terrestres más grandes de todos los tiempos. Hiperodapedon. Hiperodapedon, del griego hiper, que significa muy, o dous, que significa diente, y pedon, que significa suelo, base o plano, traducido como dientes situados muy abajo, haciendo referencia a que este animal tenía los dientes colocados muy abajo en la mandíbula, casi pegados a la base, formando una superficie plana para triturar plantas. Es un género de reptiles prehistóricos que vivieron durante el período Triásico superior. Sus restos fósiles se han encontrado en América del Sur, especialmente en Argentina y Brasil, Europa, África, India y la Antártida. Este animal era el representante más avanzado de los rincosaurios, caracterizado por un cráneo extremadamente ancho y un pico formado por los huesos premaxilares.
Su dentadura era única, las mandíbulas superiores tenían múltiples filas de dientes que formaban una ranura donde encajaba la mandíbula inferior como una cuchilla, permitiéndole triturar semillas duras y helechos resistentes, Dicroidium. Debido a su eficiencia alimenticia, llegó a representar hasta el 90% de la biomasa en algunos ecosistemas antes de su repentina extinción. Nivel 3. Facivermis junnanicus. Facivermis junnanicus, del latín facies, que significa rostro, vermis, que significa gusano, y junnanicus, que hace referencia a la provincia de Yunnan, China, traducido como gusano con rostro de Yunnan, es una especie de animal marino extinto que vivió durante el período Cámbrico temprano. Sus restos fósiles fueron encontrados en la famosa biota de Chengjiang. Este animal pertenecía al grupo de los logopodios, pero con una especialización extrema, poseía un cuerpo alargado y cilíndrico de unos 10 centímetros, con 5 pares de extremidades largas y espinosas solo en la parte anterior, cerca de la cabeza. Recientes estudios confirmaron que vivía anclado en tubos enterrados en el fondo marino, utilizando sus patas delanteras como una red para filtrar alimento, mientras que la parte posterior de su cuerpo carecía de patas para encajar en el tubo. Es el primer animal conocido en la historia en evolucionar un estilo de vida sedentario a partir de ancestros móviles. Dunkleosteus-terrelli. Dunkleosteus-terrelli, del apellido Donkel, en honor al paleontólogo David Donkel, y del griego osteon, que significa hueso, en referencia a las gruesas placas óseas que formaban la armadura que cubría su cabeza y la parte frontal de su cuerpo, junto con Terrelli, en honor al geólogo J. Terrell, traducido como hueso de Donkel de Terrell, es una especie de pez placodermo que vivió durante el período devónico tardío. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en América del Norte, Europa y el norte de África. Este animal era el rey de los placodermos, peces acorazados que poseían un esqueleto interno cartilaginoso pero una armadura externa de hueso dérmico. Alcanzaba hasta 6 metros de longitud y pesaba más de 1 tonelada. En lugar de dientes, poseía 2 pares de cuchillas óseas natales que se afilaban solas cada vez que cerraba la boca. Con una fuerza de mordida estimada en 5.000 newtons, 509 kilogramos, era capaz de perforar la armadura de otros placodermos y fue el primer gran superdepredador vertebrado de los océanos. Atopodentatus unicus. Atopodentatus unicus, del griego atopos, que significa extraño o fuera de lugar, dentatus, que significa con dientes, y del latín unicus, que significa único, traducido como animal de dientes extraños y único, haciendo referencia a su extrañísima boca, con los dientes formando una especie de rejilla para filtrar comida, es una especie de reptil marino que vivió durante el período Triásico Medio. Este animal es el primer reptil marino herbívoro conocido. Su rasgo más distintivo es su mandíbula en forma de martillo o T, equipada con una fila de dientes en forma de clavija en el borde y miles de dientes finos como agujas en el interior. Utilizaba esta boca para raspar algas de las rocas y luego filtrar el agua, de manera similar a como comen las ballenas o los flamencos. Con unos 3 metros de largo, es un ejemplo radical de especialización alimentaria en los mares del Triásico. Platybelodon. Platybelodon, del griego platis, que significa plano o ancho, y belodon, que significa diente en forma de pala, traducido como diente ancho en forma de pala, haciendo referencia a la forma de sus incisivos inferiores. Es un género de mamíferos proboscideos que vivieron en África, Europa y Asia durante el Mioceno. Sus restos fósiles son especialmente abundantes en los depósitos de la cuenca del Incia, en China. Este pariente de los elefantes modernos pertenecía a la familia de los gonfotéridos y se distinguía por tener una mandíbula inferior extremadamente alargada que terminaba en 2 colmillos anchos y aplanados, que se unían para formar una plataforma cortante. A diferencia de la teoría antigua del paleopantano, el desgaste microscópico de sus dientes indica que utilizaba su mandíbula para sujetar ramas y sus colmillos inferiores para cortar cortezas y vegetación resistente, funcionando más como una herramienta de poda que como una pala de lodo. Stetacanthus. Stetacanthus, del griego estetos, que significa pecho, y acanthos, que significa espina, traducido como espina en el pecho, haciendo referencia a una interpretación errónea de sus primeros fósiles donde se creía que su peculiar aleta dorsal estaba en la zona pectoral. Es un género de condrictios extintos que vivieron durante los periodos devónico tardío y carbonífero. Sus restos se han encontrado en América del Norte, Europa y Asia. Este animal es famoso por su aleta dorsal en forma de yunque o cepillo, presente solo en los machos. Esta estructura estaba cubierta de dentículos dérmicos, escamas afiladas, que coincidían con un parche similar en la parte superior de su cabeza. Se cree que este cepillo servía para el cortejo, para intimidar depredadores simulando una boca gigante, o incluso para adherirse a animales marinos más grandes. Con unos 70 centímetros de longitud, es uno de los depredadores más icónicos y extraños de los mares paleozoicos. Edestus.
Edestus, del griego edo, que significa devorar, y odous, que significa diente, traducido como diente devorador, en referencia a su naturaleza depredadora y a sus estructuras dentales en forma de cuchillas. Es un género de eugenodóntidos que vivieron durante el período carbonífero. Sus restos fósiles se han encontrado en América del Norte, Europa y Rusia. Este pariente lejano de las quimeras y tiburones poseía una dentadura sin parangón, sus dientes no se caían, sino que se acumulaban en hileras curvadas llamadas inficiarias que sobresalían de la mandíbula superior e inferior como dos sierras enfrentadas. Alcanzaba los 6 metros de longitud, similar a un gran tiburón blanco actual. Estudios modernos sugieren que cazaba moviendo sus mandíbulas de arriba a abajo para rebanar a sus presas con un efecto de cizalla, lo que le permitía atacar animales de piel gruesa. Por su anatomía extrema, es el ejemplo más radical de especialización dental en la historia de los peces. Helicoprion besonowi. Helicoprion besonowi, del griego helicos, que significa espiral, y prion, que significa sierra, junto con Besonowi, en honor al geólogo ruso Alexander Besonov, traducido como sierra en espiral de Besonov, haciendo referencia a su estructura dental única, es una especie de pez cartilaginoso que vivió durante el período pérmico. Sus restos fósiles se han encontrado principalmente en Rusia y América del Norte. Este pariente de las quimeras poseía una espiral de dientes, verticilo, donde los dientes más viejos y pequeños quedaban en el centro y los nuevos y grandes en el exterior. Estudios de tomografía axial computarizada, TAC, realizados en 2013 confirmaron que la espiral se situaba en la sínfisis de la mandíbula inferior, oculta casi por completo dentro de la boca. Al cerrar la mandíbula, la espiral giraba ligeramente hacia atrás, funcionando como una sierra circular que rebanaba presas blandas como cefalópodos. Con unos 7 a 10 metros de longitud, fue uno de los mayores depredadores de su tiempo. Aegirocasis benmaulae. Aegirocasis benmaulae, del nórdico antiguo Aegir, que hace referencia al gigante del mar de la mitología nórdica, y del latín casis, que significa casco, junto con benmaulae, en honor al coleccionista Mohamed Ben Moula, traducido como casco marino de Ben Moula, es una especie de radiodonto extinto que vivió durante el período ordovícico inferior. Sus restos fósiles, excepcionalmente preservados en 3 dimensiones, fueron hallados en la formación Fesoguata, en Marruecos. Este pariente lejano de los artrópodos actuales medía más de 2 metros de largo, siendo el animal más grande del mundo en su época. Poseía un par de apéndices cefálicos transformados en delicados peines de filtración para capturar plancton. Su cuerpo presentaba 2 filas de aletas a cada lado, las inferiores para la locomoción y las superiores que funcionaban como branquias, lo que representa un paso clave hacia el origen de las extremidades birrámeas de los insectos y crustáceos. Eretmoripis carroldongi. Eretmoripis carroldongi, del griego eretmon, que significa remo, ripis, que significa abanico, y el epíteto carroldongi en honor a los paleontólogos Robert Carroll y Don Simin, traducido como remo abanico de Carroll y Don, es una especie de reptil marino extinto que vivió durante el período Triásico inferior. Sus restos fósiles se han encontrado en la formación Jialinjiang, en China. Este animal pertenecía al grupo de los supesuquios y presentaba una convergencia evolutiva asombrosa con el ornitorrinco moderno, poseía un pico óseo y plano, ojos minúsculos y un cuerpo rígido protegido por placas óseas dorsales. Sus extremidades eran extremadamente anchas, formando remos en forma de abanico que le daban gran estabilidad. Se cree que era un cazador nocturno o de aguas turbias que utilizaba su pico para detectar presas por tacto en el lecho marino. Metaspregina walcoti. Metaspregina walcoti, del griego meta, que significa después de o más allá, y spregina, en referencia a un organismo del Ediacárico con el que inicialmente se le vinculó erróneamente, junto con Walcoti, en honor a Charles Doolittle Walcott, descubridor de los esquistos de Burgess, traducido como la spregina posterior de Walcott, es una especie de pez primitivo que vivió hace unos 508 millones de años durante el Cámbrico Medio. Sus fósiles han sido hallados en los yacimientos de Burgess Shale y Marble Canyon, en Canadá. Este animal es un vertebrado basal que poseía un par de ojos grandes y prominentes, con visión de 360 grados, miómeros, músculos en forma de W y una notocorda rígida, estructura embrionaria flexible en forma de varilla. Su rasgo más revolucionario son sus 7 pares de arcos branquiales, cuya estructura ósea sentó las bases para el desarrollo de la mandíbula y los huesos del oído medio en los vertebrados superiores. Con apenas 6 centímetros de largo, representa el plano corporal básico sobre el cual se construyó toda la evolución de los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Nivel 4. Amiscuia sagitticiformis. Amiscuia sagitticiformis, que proviene del crea Amiscuia, en referencia al río Amiscui cerca de su descubrimiento, y del latín sagitticiformis, que significa con forma de flecha,
en referencia a la forma alargada y puntiaguda de su cuerpo, traducido como hemiscuia con forma de flecha, es una especie de animal marino que vivió hace unos 508 millones de años durante el Cámbrico Medio. Sus restos fueron hallados en los esquistos de Burgess Shale, Canadá. Este organismo poseía un cuerpo gelatinoso y aplanado de unos 2 a 3 centímetros, con una cabeza que portaba 2 tentáculos prominentes y un cuerpo dotado de aletas laterales y una aleta caudal plana. Aunque tradicionalmente se le ha vinculado con los ketognatos, gusanos flecha, debido a su silueta, su falta de mandíbulas espinosas y su sistema digestivo simple sugieren que podría pertenecer a un linaje de natíferos primitivos o ser un grupo hermano totalmente extinto. Por su escasez en el registro fósil, solo se conocen unos pocos especímenes, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la biología cámbrica. Odontogrypus humalus. Odontogrypus humalus, del griego odontos, que significa diente, y gripos, que significa enigma, en referencia a la dificultad inicial para interpretar su aparato bucal, y del griego humalos, que significa liso o plano, en referencia a la superficie relativamente lisa y aplanada de su cuerpo, traducido como enigma dentado plano, es una especie de animal marino que vivió hace unos 508 millones de años durante el Cámbrico Medio. Sus restos fósiles son abundantes en Burgess Shale, Canadá. Este organismo poseía un cuerpo ovalado, extremadamente aplanado y blando, que podía alcanzar los 12 centímetros de longitud. Su rasgo más importante es el aparato bucal situado en la parte inferior, rodeado de pequeños palpos y equipado con 2 o 3 filas de dientes diminutos que forman una rádula primitiva. Esta estructura le permitía raspar tapetes de cianobacterias del lecho marino. Al carecer de concha pero poseer un pie muscular y rádula, se considera un precursor fundamental en la evolución de los moluscos. Cambroraster falcatus. Cambroraster falcatus, del término cambro, en referencia al periodo cámbrico, y del latín raster, que significa rastrillo, en referencia a sus apéndices frontales con espinas que utilizaba para rastrillar o tamizar el sedimento, junto con falcatus, que significa curvado como una hoz, en referencia a la forma curvada de algunas de sus estructuras, traducido como rastrillo curvado como una hoz del Cámbrico, es una especie de radiodonto que vivió hace unos 506 millones de años durante el Cámbrico Medio. Sus restos fueron hallados en los yacimientos de Burgess Shale, Canadá. Este pariente lejano de los artrópodos medía unos 20 centímetros y poseía un caparazón dorsal, carapacho, inusualmente grande y redondeado que cubría la mayor parte de su cuerpo. Sus apéndices frontales no eran ganchos para cazar presas rápidas, sino una serie de peines de espinas paralelas con los que tamizaba el sedimento marino en busca de pequeños animales. Su boca circular, típica de los radiodontos, con oral, le permitía succionar y triturar la comida filtrada. Por su anatomía especializada, se le considera el precursor de los animales que se alimentan de sedimentos en el fondo marino. Nectocarypteryx. Nectocarypteryx, del griego nectos, que significa nadar, y caris, que significa camarón, junto con pteryx, que significa ala, traducido como camarón nadador con aletas, es una especie de animal marino que vivió hace unos 508 millones de años durante el Cámbrico Medio. Sus restos fósiles provienen de Burgess Shale, Canadá. Aunque su nombre sugiere un crustáceo, este animal de unos 2 a 5 centímetros carecía de patas y caparazón rígido. Poseía un cuerpo aplanado con aletas laterales musculosas, 2 tentáculos flexibles y un par de ojos complejos sobre tallos. Su característica más revolucionaria es un sifón flexible cerca de la cabeza, similar al de los pulpos modernos, que utilizaba para expulsar agua y nadar a gran velocidad. Por ello, se le considera un pariente basal de los cefalópodos, demostrando que este grupo evolucionó a partir de formas sin concha antes de dar origen a los nautilos y amonites. Drepanaspis gemuendenensis. Drepanaspis gemuendenensis, del griego drepanon, que significa hoz, y aspis, que significa escudo, junto con gemuendenensis, en honor a la localidad de Gemunden, Alemania, traducido como escudo en forma de hoz de Gemunden, es una especie de pez agnato, sin mandíbulas, que vivió durante el Devónico temprano. Sus restos han sido hallados principalmente en las pizarras de Unstrut, Alemania, famosas por su conservación excepcional. Este animal pertenecía al grupo de los heterostracos y poseía un cuerpo extremadamente aplanado cubierto por un mosaico de pequeñas placas óseas que rodeaban a unas placas centrales mucho más grandes. Alcanzaba unos 30 centímetros de ancho y presentaba una boca ancha y en forma de hendidura situada en el borde superior de su cabeza. Al carecer de aletas pares, nadaba mediante el movimiento de su cola en forma de media luna, probablemente aspirando sedimentos ricos en nutrientes o filtrando microorganismos mientras descansaba en el lecho marino. Orthrosanthus reburrus.
Orthrosanclus reburrus, del griego orthros, que significa amanecer, y sanclon, que significa os, junto al latín re, que significa hacia atrás, y burrus, que significa erizado o cubierto de espinas, puede traducirse como os del amanecer con espinas dirigidas hacia atrás, en referencia a sus espinas curvas y a su aparición temprana en el registro fósil. Es una especie de animal marino que vivió hace unos 505 millones de años durante el Cámbrico Medio. Sus restos fósiles provienen del Burgess Shale, Canadá. Este organismo medía apenas entre 1 y 2 centímetros y presentaba una morfología muy característica, un cuerpo blando protegido por una pequeña placa en la parte frontal, filas de placas más pequeñas cubriendo el lomo y un anillo de entre 16 y 18 espinas largas y curvas que rodeaban el cuerpo. Al igual que Odontogrypus humalus, poseía un pie muscular para desplazarse y una rádula primitiva para alimentarse, lo que confirma su estrecha relación evolutiva con los ancestros de los moluscos y con los alquirídeos. Opavinia regalis. Opavinia regalis, del nombre Opavin, en referencia al paso montañoso y al lago Opavin en las montañas rocosas de Canadá, cerca del lugar donde se encontraron sus fósiles, y del latín regalis, que significa real o regio, en referencia a su aspecto llamativo y a la impresión que causó su descubrimiento, traducido como Opavinia real. Es una especie de animal marino extinto que vivió hace unos 505 millones de años durante el Cámbrico Medio. Sus restos fósiles provienen de los esquistos de Burgess Shale. Este organismo medía entre 4 y 7 centímetros y presentaba una morfología que desafía la clasificación moderna. Poseía 5 ojos compuestos pedunculados que le daban una visión de casi 360 grados, y una probóscide, trompa, larga y flexible que medía un tercio de su cuerpo, terminada en una pinza espinosa para llevar comida a su boca, la cual estaba situada debajo de la cabeza y miraba hacia atrás. Su cuerpo tenía 15 segmentos, cada uno con lóbulos laterales para nadar y branquias laminares en la parte superior. Por su diseño biológico único, es el símbolo máximo de la experimentación evolutiva de la explosión cámbrica. Tullimonstrum gregarium. Tullimonstrum gregarium, del apellido Tolley, en honor a Francis Tolley, el coleccionista aficionado que halló el primer ejemplar en 1958, y del latín monstrum, que significa monstruo, en referencia a la apariencia extraña y poco común del animal, junto con gregarius, que significa gregario o que vive en grupo, en referencia a que sus fósiles suelen encontrarse en grandes concentraciones en el yacimiento donde fue descubierto, traducido como monstruo gregario de Tolley, es una especie de animal marino que vivió hace unos 300 millones de años durante el Carbonífero tardío. Sus restos fósiles son exclusivos de los yacimientos de Mason Creek, en Illinois, Estados Unidos. Este organismo medía hasta 35 centímetros y poseía un cuerpo hidrodinámico con una aleta caudal vertical. Sus rasgos más desconcertantes son una barra transversal rígida que sostenía un ojo en cada extremo y una probóscide larga y flexible que terminaba en una mandíbula con dientes pequeños. Aunque estudios recientes sugieren que podría ser un vertebrado basal similar a una lamprea, su falta de columna vertebral ósea y su morfología única lo mantienen como uno de los mayores enigmas de la biología evolutiva. Baluticaris voltae. Baluticaris voltae, del árabe balhut, un pez colosal de la cosmografía islámica, y del griego caris, que significa camarón, junto con el término catalán volta, que significa bóveda, en referencia a la forma arqueada de su caparazón, traducido como camarón balhut con forma de bóveda, es una especie de artrópodo bivalvado que vivió hace unos 506 millones de años durante el Cámbrico Medio. Sus restos fósiles fueron identificados en los depósitos de Marble Canyon, Burgess Shale, Canadá. Este animal destaca por ser uno de los artrópodos más grandes y extraños de su época, alcanzando los 24.5 centímetros de longitud. Su cuerpo estaba formado por hasta 110 segmentos idénticos, cada uno con un par de apéndices nadadores, protegidos por un caparazón en forma de escudo que solo cubría la parte frontal. Se cree que era un nadador activo y un depredador o carroñero que dominaba la columna de agua gracias a su gran tamaño y agilidad multisegmentada. Dolocaris. Dolocaris, de Dolo, el apellido del paleontólogo belga Louis Dolo, y del griego caris, que significa camarón, traducido como camarón de Dolo, es un género de artrópodos tilacocéfalos que vivieron durante el período Jurásico Medio. Sus restos fósiles, conservados de forma excepcional en 3 dimensiones, se encuentran principalmente en el yacimiento de la Boultes-sur-Rhône, Francia. Este animal poseía un caparazón bivalvo que protegía su cuerpo, pero su rasgo más asombroso eran sus ojos hipertrofiados, que le otorgaban un campo de visión casi panorámico y una agudeza visual extrema para detectar presas en ambientes de poca luz. Tenía 3 pares de apéndices raptores espinosos que proyectaba hacia adelante para capturar pequeños peces e invertebrados. Con unos 20 centímetros de largo, era un depredador visual altamente especializado de los mares jurásicos. Nivel 5. Ambulocetus natans.
Ambulocetus natans, del latín ambulare, que significa caminar, y cetus, que significa ballena, junto con natans, que significa nadador, traducido como ballena que camina y nada. Es un género de cetáceos primitivos que vivieron durante el Eoceno medio, hace unos 48 millones de años. Sus restos fósiles fueron descubiertos en la provincia de Punjab, en Pakistán. Este animal, que medía unos 3 metros de largo, poseía patas traseras más grandes que las delanteras y pies anchos que probablemente eran palmeados, funcionando como poderosos remos. Aunque mantenía la capacidad de desplazarse torpemente en tierra, similar a un león marino, su anatomía indica que era un depredador de emboscada en aguas poco profundas. Es un fósil transicional clave porque sus huesos del oído ya muestran una estructura llamada almohadilla de grasa, que permite a las ballenas actuales oír bajo el agua. Solacina Cthulhu. Solacina Cthulhu, del género Solacina, en honor al geólogo William Johnson Salas, y Cthulhu, en referencia a la deidad primordial de H.P. Lovecraft, traducido como Solacina de Cthulhu, es una especie de equinodermo extinto que vivió durante el periodo silúrico, hace unos 430 millones de años. Sus restos fósiles fueron hallados en Herefordshire, Inglaterra. Este animal pertenecía al grupo de los Ophiostistioides, una clase extinta de equinodermos. Medía apenas 3 centímetros de ancho, pero poseía 45 tentáculos, pies tubulares, largos y flexibles, cubiertos por placas óseas que se extendían en todas direcciones desde su cuerpo central. A diferencia de las estrellas de mar modernas, la solacina utilizaba estos apéndices tanto para desplazarse por el fondo marino como para capturar presas, funcionando como una pesadilla andante a microescala. Betulicola rectangulata. Betulicola rectangulata, del latín betulus, que significa antiguo, en referencia a la gran antigüedad de estos organismos en el registro fósil, e íncola, que significa habitante, en referencia a su condición de habitante de los mares primitivos, junto con rectangulata, que significa rectangular, en referencia a la forma rectangular de la parte frontal de su cuerpo. Traducido como habitante antiguo rectangular, es una especie de animal marino que vivió hace unos 520 millones de años durante el Cámbrico inferior. Sus restos fósiles son abundantes en la biota de Chengjiang, en China. Su cuerpo medía unos 7 a 10 centímetros y estaba dividido en 2 secciones unidas por una articulación flexible, una parte anterior voluminosa, protegida por 4 placas cuticulares que le daban su forma rectangular y una parte posterior segmentada que actuaba como una cola natatoria. Presentaba 5 aberturas circulares a cada lado de la sección frontal, interpretadas como hendiduras branquiales primitivas. Se cree que nadaba activamente mientras filtraba materia orgánica, siendo uno de los primeros experimentos evolutivos hacia el plan corporal de los vertebrados. Wiwaxia corrugata. Wiwaxia corrugata, del nombre Wiwaxi, en referencia al pico Wiwaxi en las montañas rocosas canadienses de la Columbia Británica, Canadá, cerca del lugar donde se descubrieron sus fósiles, y del latín corrugata, que significa arrugada, en referencia a la textura rugosa y a las hileras de escleritos que cubrían su cuerpo, traducido como Wiwaxia arrugada. Es una especie de animal marino que vivió hace unos 508 millones de años durante el Cámbrico medio. Sus restos fósiles son icónicos en Burgess Shale, Canadá. Este organismo, que medía entre 5 milímetros y 5 centímetros, tenía el cuerpo completamente cubierto por pequeñas placas carbonatadas llamadas escleritos y 2 hileras de largas espinas dorsales que se proyectaban hacia arriba. En su parte inferior contaba con un pie musculoso y un aparato bucal con 2 hileras de dientes, rádula. Aunque su clasificación ha saltado entre los anélidos, gusanos y los moluscos, hoy se considera un molusco basal o un pariente muy cercano, representando el paso previo a la evolución de las conchas sólidas. Abelia optata. Abelia optata, del género Abelia, nombrado en referencia al monte Abel, en Canadá, cerca del lugar donde se descubrieron sus fósiles, y del latín optata, que significa deseada, en referencia al interés o importancia que representó su descubrimiento para los investigadores, traducido como Abelia deseada. Es una especie de artrópodo marino que vivió hace unos 508 millones de años durante el Cámbrico medio. Sus restos fósiles son exclusivos de Burgess Shale, Canadá. Este animal de unos 2 a 4 centímetros es un pariente cercano de los antepasados de los quelicerados, arañas, escorpiones y cangrejos herradura. Poseía un cuerpo dividido en un cefalotórax acorazado con espinas, un tronco segmentado y una cola larga llamada telson. Su rasgo más distintivo era su complejo aparato bucal, contaba con 5 pares de apéndices cefálicos equipados con fuertes placas dentadas que utilizaba para triturar presas de cuerpo duro, lo que la convierte en uno de los primeros durófagos, es decir, comedores de organismos con concha, del registro fósil. Alucigenia esparsa.
Alucigenia esparsa, del latín alucinatio, que significa alucinación, en referencia a lo extraña y desconcertante que resultó su anatomía cuando fue descubierta, y esparsa, que significa dispersa, en referencia a la disposición separada de sus espinas y patas a lo largo del cuerpo, traducido como alucinación dispersa. Es una especie de lobopodio que vivió hace unos 508 millones de años durante el Cámbrico Medio. Sus restos han sido hallados en Burgess Shale, Canadá, y la biota de Chengjiang, China. Este animal de apenas 3 centímetros de largo poseía un cuerpo tubular con 7 pares de espinas rígidas en el lomo y 7 pares de patas blandas, lobópodos, terminadas en garras dobles. Tras décadas de confusión, hoy sabemos que su cabeza es la estructura alargada en un extremo del cuerpo, dotada de un par de ojos simples y una garganta recubierta de dientes circulares. Es un pariente cercano de los actuales gusanos de terciopelo, onicóforos, y un antepasado fundamental para entender el origen de los artrópodos. Ainictozoon noganense. Ainictozoon noganense, del griego ainictos, que significa enigmático, y zoon, que significa animal, junto con loganense, que significa procedente de Logan, en referencia a Logan Water, la localidad de Escocia donde se hallaron sus fósiles, traducido como animal enigmático de Logan, es un género de artrópodo extinto que vivió durante el período silúrico, hace unos 420 millones de años. Aunque a menudo se le menciona en el contexto de los misterios del Cámbrico, sus restos provienen en realidad de Escocia. Durante décadas fue reconstruido como un extraño protovertebrado con una cápsula cefálica gigante y una cola plumosa. Sin embargo, estudios publicados a finales del siglo XX demostraron que el enigma era fruto de una mala interpretación. Los fósiles corresponden en realidad a un crustáceo tilacocéfalo, un grupo de artrópodos marinos nadadores. Sus supuestas estructuras únicas eran simplemente el caparazón y los apéndices del animal preservados de una forma inusual y observados desde un ángulo que confundió a los primeros investigadores. Marrella splendens. Marrella splendens, del nombre Marrella, asignado por el paleontólogo Charles Toledo Walcott en honor al geólogo John Edward Moore, y del latín splendens, que significa resplandeciente, traducido como Marrella resplandeciente, es una especie de pequeño artrópodo que vivió hace unos 508 millones de años durante el Cámbrico Medio. Sus restos son los más abundantes en el yacimiento de Burgess Shale, en Canadá. Medía menos de 2 centímetros de largo y se caracterizaba por un escudo cefálico con 2 pares de grandes espinas curvadas hacia atrás, un par superior y otro lateral. Tenía 2 pares de antenas, unas sensoriales y otras utilizadas para nadar, y un cuerpo compuesto por unos 25 segmentos, cada uno con apéndices birrámeos que servían tanto para desplazarse como para respirar mediante branquias plumosas. Se cree que era un carroñero que habitaba el fondo marino, alimentándose de detritos orgánicos. Stemenosuchus. Stemenosuchus, del griego stemenos, que significa coronado, y zoochos, que significa cocodrilo, traducido como cocodrilo coronado, es un género de terápsidos dinocéfalos que vivieron hace unos 267 millones de años durante el Pérmico Medio. Sus restos han sido hallados en la región de Perm, en Rusia. Este animal podía alcanzar el tamaño de un rinoceronte, con unos 4 metros de largo y un peso de hasta 1 tonelada. Su cráneo presentaba protuberancias óseas espectaculares, un par de cuernos que se proyectaban hacia arriba y otros hacia los lados sobre los pómulos. A diferencia de los reptiles, su piel era lisa, glandular y probablemente similar a la de un hipopótamo. Aunque sus grandes caninos sugieren ferocidad, la forma de sus dientes posteriores indica que era un omnívoro que se alimentaba tanto de vegetación dura como de pequeños animales o carroña. Sacchoritus coronarius. Sacchoritus coronarius, del latín saccus, que significa saco, y del griego ritos, que significa arrugado, junto con coronarius, que significa con forma de corona, por la disposición de sus poros bucales, traducido como saco arrugado con forma de corona, es un género de microanimal que vivió hace unos 540 millones de años durante el Cámbrico temprano. Sus fósiles, del tamaño de un grano de arena, 1 milímetro, fueron hallados en la provincia de Shaanxi, China. Se caracteriza por tener una boca desproporcionadamente grande en un cuerpo esferoidal sin ano visible, lo que implica que los desechos salían por donde entraba la comida. Aunque inicialmente se clasificó como el deuteróstomo más antiguo, hoy se sabe que es un ectisozoo basal. Sus espinas alrededor de la boca probablemente le servían para anclarse entre los granos de arena o para atrapar presas minúsculas. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.